El dinero es como el lenguaje, una herramienta que puede ser utilizada para el bien o para el mal. Así como elegimos nuestras palabras con cuidado para comunicarnos, debemos manejar nuestro dinero con sabiduría para construir un futuro financiero sólido. Hoy hablaremos de un experto en finanzas que desafía las percepciones convencionales de la gestión financiera. A pesar de ser un renombrado asesor financiero y autor bestseller, Lapin destaca por su singular enfoque que combina sabiduría financiera con principios bíblicos para resolver problemas modernos. Hoy veremos los 10 mandamientos para producir dinero basado en el libro Tú Prosperarás. Y presta atención al mandamiento 10 que lo cambia todo. Antes, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más consejos financieros. Primero, cree en la dignidad y moralidad de los negocios. Lapin compara el emprendimiento y hacer dinero con la escalada del Everest, argumentando que cuando vemos a alguien hacerlo, lo creemos como algo posible. Critica la percepción negativa de los empresarios en la sociedad actual y se argumenta que los seres humanos tienen la responsabilidad de mejorar el mundo material usando los recursos de manera espiritual. El mensaje también aborda la diferencia entre el socialismo humano y el socialismo bíblico, mencionando que este último puede llevar a posibles abusos. Se cuestiona la imagen negativa de las corporaciones en la cultura popular y se argumenta que los seres humanos fueron creados para tener dominio sobre la tierra y mejorarla. Se hace referencia a Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 27, para respaldar esta idea. Segundo, amplía continuamente tu red de conexiones con mucha gente. Es importante expandir continuamente tu red de contactos con personas de diferentes niveles sociales. La base de todas las relaciones es el respeto a los padres, y honrarlos no solo es un mandamiento, sino también una forma de garantizar el bienestar en las relaciones. Previene sobre la manipulación en las relaciones y se alienta a amar a las personas y usar las cosas, en vez de usar a las personas y amar las cosas. El mandamiento explora el significado de la amistad en hebreo, destacando la importancia de los gestos de generosidad y reconocimiento mutuo para mantener una amistad. Insta a evitar el aislamiento social y enfatiza la importancia de aceptar invitaciones de amigos para mantener relaciones cercanas. Se enfatiza que las personas hacen negocios con aquellas a quienes les agradan y confían, más que con aquellos que poseen títulos o inteligencia excepcionales. Tercero, conocerte a ti mismo. Empieza a pensar como empresario en lugar de como empleado y abandona trabajos que no contribuyan al crecimiento profesional y personal. El mensaje resalta la importancia de ser exigente contigo mismo, de ser capaz de controlar y guiar tanto la parte material como la espiritual de uno. Existen 4 necesidades básicas del ser humano, tanto espirituales como físicas: sabiduría, poder, riqueza y afecto. Y sugiere que el equilibrio en estas áreas es fundamental para una vida satisfactoria y exitosa. Cuarto, no esperes perfección. No utilices los errores o la mala reputación de la industria como excusa para no progresar económicamente. Se argumenta que el negocio es una herramienta que se puede utilizar para el bien o para el mal, y se cuestiona la dureza de los juicios hacia el capitalismo y el mundo empresarial en comparación con otras profesiones. Se presenta el concepto de capitalismo ético, basado en la cooperación económica voluntaria, respaldado por principios bíblicos. El capitalismo no necesariamente genera falta de igualdad. La pobreza es relativa y es importante ayudar a quienes tienen menos. Además, se desmitifica la idea que el dinero es intrínsecamente malo, señalando que es el resultado de interacciones beneficiosas con otros seres humanos. El dinero es una herramienta que puede utilizarse de manera legítima y puede brindar oportunidades para el progreso personal y social. Quinto, busca el liderazgo de manera consciente y constante. Desde una perspectiva bíblica, el liderazgo implica tener seguidores y adquirir liderazgo se logra consiguiendo seguidores. Se mencionan requisitos para liderar, como aprender a ser un seguidor antes de buscar seguidores, mantener una visión clara de la meta, no temer a la confrontación y combinar fe con derechos concretos. Además, se enfatiza la importancia de apreciar el valor de cada persona y se proporciona consejos sobre habilidades de comunicación y control de la apariencia. Sexto,
Cambia continuamente lo que es posible cambiar, mientras que te mantienes firme en lo que es incambiable. Los cambios son necesarios para la mejora, pero se debe proceder gradualmente y no tomar decisiones precipitadas, a menos de que sea de vida o muerte. Se resalta la importancia de depender de los principios eternos en un mundo en constante cambio y se mencionan ejemplos de principios comerciales que nunca cambian, como la importancia de las ganancias y la honestidad. Séptimo, aprende a anticiparte al futuro. Lapin enfatiza la necesidad de reconocer los eventos que pueden impactar positiva o negativamente en tu negocio, sin dejar que las emociones o deseos nublen tu juicio. A través de ejemplos históricos como la amenaza de Hitler y el liderazgo de Chamberlain, Lapin ilustra la relevancia de mantener una perspectiva objetiva. Asimismo, aboga para mirar hacia atrás para vislumbrar el futuro, encontrar patrones y tendencias y dedicar tiempo a la reflexión y a la fijación de metas como formas fundamentales de anticipar y prepararse para lo que está por venir en la vida y los negocios. Octavo, conoce tu dinero. El dinero es un certificado de desempeño y de confianza emitido por quienes lo respaldan, y la economía gira en torno a la confianza. Se ofrecen consejos prácticos como construir una reputación de confianza desde la juventud, aprender aspectos técnicos de las finanzas y diversificar las fuentes de ingresos para tener diferentes flujos de efectivo. Noveno, actúa como rico, asóciate con el dueño del oro y de la plata. Debemos sentirnos satisfechos cuando damos en lugar de pedir o depender de los demás. Se mencionan versículos bíblicos que promueven la generosidad y se enfatiza que el dinero es para amar a Dios y al prójimo. Se destaca la importancia de no caer en la codicia y de estar contento con lo que se tiene. Y décimo, nunca te retires. Finalmente, Lapin promueve la idea de no retirarse, sino integrar la vocación y la identidad a lo largo de toda la vida. Se argumenta en contra de establecer una fecha de retiro, ya que esto puede disminuir el esfuerzo y la vitalidad a medida que uno se acerca a esa fecha. Se mencionan ejemplos de personas exitosas que continuaron trabajando en la edad cercana al retiro y se desafía la idea de que la edad reduce la productividad. Además, se critica la concepción del retiro como una forma de egoísmo y se desacreditan 3 mitos relacionados con el retiro. Así que déjame en tus comentarios cuál fue el mandamiento que más te gustó y no olvides revisar en la descripción y el primer comentario fijado algo que te puede interesar. Y recuerda que es posible hacer más con menos.